Bienvenidos una vez más a Cuida, el canal cultural de YouTube de Jenny el Ateneo. Soy Belén Marinone y en esta ocasión vamos a estar hablando de esta nueva novela de Jorge Fernández Díaz, Cora, y para eso tenemos hoy al escritor y periodista con nosotros. Bienvenido, Jorge, muchas gracias por estar hoy. Muchas gracias, Belén. Encantadísimo contigo. Bueno, para mí también, y como recién presentaba, voy a mostrar de nuevo la tapa. Cora es tu nueva novela, ya venís de un universo femenino, ya lo venís explorando hace bastante, pero el lector está acostumbrado a historias como El Puñal, La Traición, La Herida, y ahora aparece en Cora una detective mujer. ¿Por qué? Mira, yo cuando tenía 10 años quería ser detective. Esa idea se me fue de la cabeza cuando a los 11 años leí La señal de los cuatro de Sherlock Holmes, ¿no? Pensé que podía ser un detective literario, en todo caso, o que podía escribir sobre detectives. Es una larga historia. Luego, durante 10 años, fui cronista policial eh, en Buenos Aires y en Neuquén. Hacía lo que se llama en la jerga el cadáver de cada día, ¿no? Investigaciones y todo. Mientras estaba haciendo esto, estaba leyendo la historia universal de la novela negra y de la novela de Enigma, ¿no? Fue un momento muy formativo, muy impresionante para mí. Yo me creía un detective, me amenazaron de muerte, hice cosas, hablé me hice amigo de detectives, de asesinos, etcétera. Viví de manera muy trepidante esos 10 años. Y luego, bueno, seguí trabajando, mi trabajo de periodista siguió por otros rumbos, en general rumbos vinculados a la política. Sin embargo, hace unos años una editora me pidió que escribiera relatos de amor de gente común. Eso pasó después de que yo escribiera Mamá. Mamá fue como una especie, fue un hito en mi vida, el libro Mamá, porque fue el viaje, la inmersión en una gran matriarca. Mi madre era una matriarca tremenda que creía eh, que todos los hombres eran unos hijos de puta, salvo yo, por supuesto, ¿no? Y entonces me formó en la idea de que las mujeres siempre tenían razón, a tal punto que yo tuviera terapia muchos años después para tratar de entender que algunas mujeres podían no tener razón, algunas podían no tener razón. Pero digamos, el trabajo sobre mi madre me dio el punto de vista de una mujer. Estuvimos mucho tiempo juntos mirando para escribir ese libro. Y, y eso quedó en mi cabeza de manera muy fiel. Después hice relatos de amor de gente común, que tuvo un éxito increíble. Tenía más éxito que mis columnas políticas. Yo salía con mi anotador a hablar con gente que me contaba sus historias tormentosas. Cuando empezaron a salir, tenían tanto éxito que yo recibía 1.500 cartas por semana, que era una locura. Eh, Todo el mundo me decía, mira, si yo te cuento mi historia, ¿viste? Yo tengo una historia espectacular, haces una novela. Bueno, contámela. Cuando empezábamos a hablar, al rato el tipo me decía, mira, no pongas que soy médico, no pongas que mi amante vivía en Mar del Plata, poné que soy arquitecto y que todo esto pasó en Córdoba. Es decir, me pedían que usara la literatura de ficción para enmascarar la verdad. Toda una paradoja, ¿no? Eh, Ahí conocí muchos detectives también que se dedicaban a este asunto, que era a la infidelidad, estas pequeñas agencias de detectives que nada se parecen al detective mítico, romantizado de las películas, ni de las series, ni de las novelas, ¿no? Eh, Luego, por supuesto, con Remil se hicieron fans de Remil muchísimos detectives, a tal punto detectives profesionales, privados y los grandes detectives de las policías de todos estos años. A tal punto que yo tengo una tertulia de detectives muy divertida, donde nos reunimos de vez en cuando y imagínate, es extraordinario para mí, ¿no? Eh, Sin embargo, hace unos 5 años, cuando fui a vivir 2 meses a París por una beca, yo le estaba contando a mi mujer toda esta historia de los detectives y le digo, lo que sí no conocí nunca una mujer detective.
¿no? ¿Cómo sería una mujer detective, no de la policía, pero sí de estas agencias privadas que hay en cualquier ciudad, ¿no? ¿Cómo sería una mujer? ¿No? Entonces pensé, una mujer se dedicaría posiblemente a un tema, ¿no? La mujer siempre es más estudiosa, cuando es una profesional se enfoca más en lo que tiene en su materia, estudia, y digo, por ahí se convierte en una especie de técnica del amor, en el sentido de que se mete en un tema, ¿no? Y deja los otros temas, porque todos los detectives de hombres que yo conocía se dedicaban a la infidelidad, pero también a pequeños robos, a estafas, a distintas cosas, ¿no? Te digo, bueno, una mujer que solo se dedica a esto, que es la infidelidad, las vidas secretas de las personas, ¿no? Entonces ahí nació, ahí apareció Cora Bruno. Yo iba a París a tomar notas para otros libros, que después salieron, algunos de ellos, pero no, pero se impuso, apareció Cora Bruno, empecé a escribir, con mi mujer en los cafés de París, hablamos mucho de los personajes, tenía que ser un mundo femenino, yo quería un mundo femenino, tertulias femeninas alrededor quería que fuera una mujer, quería que fuera una novela de mujeres más que una novela policial, todavía, ¿no? Eh, y es así como nació. Curiosamente escribí 2 capítulos, después tuve que volver, escribí otros libros que estaban pendientes y siempre, viste, quedó como siempre que dejás por la mitad o dejás por empezado una novela, incluso aunque hayas tomado todos los apuntes que puedes tomar, siempre el gran riesgo es que cuando te encontrás de vuelta, vos ya no sos el mismo y el material ese ya no es el mismo tampoco. Y entonces que no funcione, que vos ya no conectás, es como el amor, ¿no? Que vos ya no conectás con el otro, no conectó, porque vos sos distinta y él es distinto, ¿no? Pero bueno, acá conectó de vuelta, es decir, lo leí de vuelta y entonces decidí escribirlo durante el año pasado. Dejé la radio a la noche para poder escribirlo eh, y traté de hacerlo bueno, con una técnica que si querés hablamos ahora de por qué está escrito así, ¿no? Dale. A mí me gustaría, además de hablar de la técnica, preguntarte, siempre es un desafío para el escritor, en tu caso ser varón, hablar de ese mundo femenino, más allá de todo lo que viviste con tu mamá y de que uno tiene contacto con el otro género, es difícil ponerse en el lugar no sabiendo qué es lo que se vive. Bueno, ¿cómo hiciste para ponerte en ese lugar? Si fue un desafío para vos, además de haber escrito otras novelas y otros textos relacionados con este universo femenino, y después, sí, por favor, contame sobre esta técnica de esta novela en particular. Yo te estaría mintiendo si te dijera que fue difícil para mí, que fue un gran desafío. O sea, como yo viví rodeado de mi hermana, mi madre, mis mejores amigas durante toda mi vida, mis jefas, las mejores jefas que yo tuve en 43 años de periodismo han sido mujeres, eh, amigas de las cuales me he enamorado en algunos casos. Es decir, mi vida estuvo siempre rodeada de mujeres. Es una mujer real, no una mujer como las que aparecen, una mujer militante, una mujer de las que los estereotipos nuevos que aparecen, sí, mujeres reales, normales, que están en mi barrio, acá a la vuelta, en el edificio donde estoy, acá a la vuelta de mi casa. Eh, de manera que yo pensé que Cora debía ser como ellas, o como es mi mujer también, con las preocupaciones nuevas que tienen, con las contradicciones entre el deber ser y lo que debe ser, y lo que sentís, y cómo el deseo es anárquico, y bueno. Entonces te diría que no fue un asunto de que me asustara. Sí me asustó otras cosas que tiene la novela que yo traté de... Viste que la novela está llena de mujeres y que cada mujer es distinta, habla de manera distinta y están esbozadas. Por eso a mí me parecía muy importante no desarrollar, sino sí tenerlas desarrolladas en la cabeza y en las anotaciones, ¿no? Yo sé cómo fue la vida de cada una de esas mujeres y cómo sienten y qué piensan y todo, pero me cuidé de no desarrollarlas, ¿no? Sino de insinuarlas, de insinuar un poco la idea de la punta del iceberg de Hemingway, ¿no? Tener
tener lo subterráneo, pero mostrar una parte, ¿no? Yo estaba muy, muy aburrido, se podría decir, con la inflación narrativa que venía viendo en las novelas policiales, en las novelas en general. Es decir, hay novelas y novelas, por supuesto, hay tipos que son geniales, que son capaces de hacer soliloquios. No sé, Javier María era un tipo genial, podía estar pensando cosas y todas esas cosas eran interesantes, de páginas y páginas y páginas, pero no cualquiera es Javier María. Y hoy ves grandes libros no, libros grandes, que es distinto, libros grandes. Hay una inflación. Ni hablar en el género, ¿no? Novela, donde viste, se van por las ramas, etcétera. Eso pasa también en las series que vos ves que hay una trama muy interesante, muy compleja, bien hecha para 4 capítulos, no para 8. Se hacen 8 por una cuestión comercial. Vos ves que un tipo como Martín Scorsese, que es un maestro del cine, sin embargo tiene que hacer películas de 3 horas 50. No puede hacer películas como las que hacía los maestros de Scorsese, Otto Preminger, George Stevens, Howard Hawks, John Ford, Hitchcock, Elia Kazan, ¿no? Tipos geniales que hacían eso mismo que él hace hoy en 1 hora 10. Estoy hablando de un genio del cine de hoy, pero un genio arrastrado por la inflación narrativa, digamos, ¿no? Entonces, a mí me parecía que, digo, si yo tengo que tener digamos, una novela que sea para 400 páginas, pero tengo que hacerla en 200. Tengo que poder hacerla en 200. Vi muchas películas de aquella época, siempre estoy viendo esas películas y participando de tertulias internacionales sobre cine, sobre ese cine especialmente, digamos, ¿no? Si vos ves una película de Preminger, hay una película que se llama Almas Perdidas, donde trabaja Marilyn Monroe con Robert Mitchum. Lo que pasa en 15 minutos es increíble. O sea, ocurren en 15 minutos y de una manera natural y fluida cosas que ningún director del presente sería capaz de hacer. Necesitaría 1 hora para contar nada más que esos 15 minutos. Entonces, ¿cómo lo hacen? ¿No? También me dejo guiar mucho por, mira, lo tengo acá, te lo voy a mostrar. Estoy en mi pequeña biblioteca donde escribo. A ver, Estas viejas novelas de Georges Simenon, ¿no? Que venían en esta edición de tres novelas cada uno. Simenon es hoy considerado en Francia el Balzac del siglo XX, ¿no? Hay una revalorización muy grande. Siempre tuvo una valorización importante, pero hoy es más que nunca, ¿no? Porque se ha revisto toda su obra. Balzac, este Balzac del siglo XX, que es Simenon, era capaz de escribir novelas de 200 páginas, pero vos tenías la sensación de saciedad, tenías la sensación, extraña sensación de que habías leído una novela de 400 páginas. Entonces, ¿cómo hacía este tipo? ¿Cómo hacía este tipo? ¿No? Entonces, vengo leyendo hace ya varios años, no menos de 5 años, vengo leyendo, tiene 150 novelas por lo menos reconocidas, después hay más, pero bueno, y vengo leyendo para tratar de entender, ¿no? ¿Por qué es como si es un ristreto? Vos lo tomás, es corto, sentís una intensidad muy grande. ¿Cómo hacer eso? ¿Cómo combinar eso con la teoría de la punta del iceberg, lo que hace Hemingway El viejo y el mar, ¿no? Que él dice, yo podría haber contado la historia del pescador entera, la biografía entera, mientras ese pescador le ocurre lo que le ocurre, ¿no? También la historia de la aldea donde transcurre el asunto. También la historia de la familia del niño que lo está esperando. Podría ser un tratado sobre la casa la pesca creo que era el pez espada. Bueno, hubiera hecho Moby Dick, ¿no? Un libro así, si hubiera hecho todo eso, ¿no? Pero me parece que Hemingway toma una decisión fundamental que le hace ganar el Pulitzer, que es la punta del iceberg. Es entender todo eso, pero solo filtrar una parte. Pero que vos lees ese libro y sentís una y otra vez, pues yo lo he leído como 15 veces, no sé, y una y otra vez sentís lo que hay ahí. Sentís todo esto que acabo de escribir que no está escrito, lo sentís, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo llevar eso? Y después, finalmente, bueno,
¿Qué es lo que hice? Escribí y empecé a cortar, a cortar, a cortar, a cortar, a cortar, a cortar, con el riesgo siempre de cortar un nervio, ¿no? Estás cortando grasa, de repente tocas músculo, ¿no? Entonces mi idea era el principio de condensación, algo que también enseña Borges para los cuentos, ¿no? Y él, en lugar de escribir novelas, redactaba sinopsis de novelas, o grandes ensayos, en grandes tratados, hacía su síntesis. Bueno, ¿cómo se haría eso en una novela? Entonces, todo eso yo lo pongo en práctica en Cora, no le tiene por qué interesar quizás a los lectores comunes, esta cosa de backstage, pero traté de utilizar toda esta técnica para conseguir algo que se pueda leer en un día y medio y que signifique algo, digamos. Ujú. Mira, yo creo que a los lectores les interesa esa cocina, ese trasfondo que hay en el proceso de la escritura, porque quizás se lo imaginan muy aurático, muy de la musa inspiradora, y hay todo un trabajo que tiene que ver con la lectura y con escritura y con la práctica también, y fundamentalmente con la edición, que eso es fundamental también para poder tener de lo que hoy estamos hablando, que es de Cora. Vuelvo un poco a la literatura y lo voy a relacionar con el personaje. Vos antes me mencionabas que Cora Bruno es una mujer como quien puede ser tu vecina, una mujer, digamos, sin ser un personaje fuerte. Es fuerte en ciertos momentos, sin embargo, deja ver las inseguridades, que le preocupa cómo se ve en el espejo. Eh, Tiene inseguridad por el amor, por quién se enamora también. Entonces, ¿cuánto juega la corrección política también en la literatura? Bueno, yo traté de no permitir que la corrección política me dictara cómo debe ser un personaje, ¿no? Eso me parece horroroso. Mira, cuando yo era joven, robaba de otros libros y de otras películas. Es decir, lo que todo hace, ¿viste? Agarra, lee el Largo Adiós y quiere escribir a la manera del Largo Adiós, o lee El Quijote, o lee, no sé. Eh, Creo que yo fui madurando cuando fui robando de la realidad. Robando quiere decir tomando cosas de la realidad y reconvertirlas, por supuesto, no literalmente, sino reconvertirlas en criaturas y en hechos ficticios, pero que respondan a lo que yo veía en la realidad, ¿no? Ese paso entre la biblioteca o la cinemateca y la calle, para mí fue muy importante. Fue el momento en que yo empecé a crecer como escritor, ¿no? Me costó, te digo, ¿eh? Me costó salir a la calle, me costó. Es un Ahora, proceso, es un es proceso. es un proceso, es un proceso. Yo viví 43 años en una redacción, en realidad en distintas redacciones, ¿no? Pero para mí es una única redacción. Y en esa redacción había odios, envidias, romance, pasiones oscuras, cosas turbias, corrupciones, y además de lo que tratábamos, ¿no? Tratábamos temas impresionantes. Yo creo que esa es la mochila con la que yo escribo hoy, ¿no? Entonces, yo quería ser una mujer fuerte. Viste que hay un facilismo hoy, sobre todo en el cine y en las series, que es, vamos a humanizar a un personaje. Humanizar es traumatizar. La única manera que conocen de humanizar un personaje es traumatizándolo. A Batman tiene que ser producto de un trauma, ¿no? La Mujer Maravilla también. O sea, todos tienen que ser, digo extremando el ejemplo, ¿no? Si vos le pones un trauma, ¿no? Las detectives son todas traumadas, ¿viste? Pasaron cosas con su padre, con su no sé quién, ¿viste? Cosas terribles y qué sé yo. Y me parece un simplismo absoluto. Creo que lo más interesante es mostrar las vulnerabilidades de la vida. Mis amigas no están traumadas en ese sentido. Mis amigas, mi mujer, no sé, eh, tampoco son capaces de estar en un bar haciendo soliloquios filosóficos sobre la vida. Eh, Incluso yo me sustraje de las tertulias, di por hecho que la lectora o el lector sabían cuál es sabían, qué sé yo, discusiones del amor. ¿Es tan grave la infidelidad virtual como la real? ¿Son equiparables o no? Vos ya tenés una opinión. Ya sé que tenés una opinión. Si yo te lo preguntara ahora, tendrías varias cosas para decir. Y creo que, y doy por hecho que el lector ya pasó
por esa discusión alguna vez, ¿no? Y yo no soy nadie para agregarle grandes discursos sobre el asunto. Entonces, está planteado, pero no está desarrollado, porque no me creo tan listo como para ser un filósofo, no sé, Bauman, que a lo mejor le puedo agregar alguna cosa maravillosa a eso, digamos, ¿no? Pero yo quería mujeres reales, reales, no las mujeres que aparecen en los libros, ni las que aparecen en la corrección política, los medios de comunicación, las que hablan, viste, que leyeron a las grandes filósofas, las nuevas olas del feminismo. Nada. Yo no, yo cuando voy a tomar un café acá, a Palermo, Hollywood, donde vivo, lamentablemente se llama Hollywood, no debería llamarse Hollywood, pero bueno, viví toda la vida, o viví una gran parte de mi vida y nací aquí. Yo no escucho de mesa a mesa conversaciones de altísimo vuelo. Entonces yo quería que fueran esas mujeres que yo veo que son inteligentes, pero que están hablando de cosas normales, que están discutiendo, que son fuertes, pues son fuertes, porque quieren la igualdad, luchan por la igualdad, son feministas, como lo soy yo, pero no están en una militancia ni en una sofisticación, están lidiando en la vida real, en la trinchera de la normalidad, digamos, ¿no? Con contradicciones, con contradicciones. Por eso que me parece que el grupo de mujeres que están en Cora reproduce eso. Yo muchas veces yo iba escribiendo y decía, ¿esto pudo haber pasado a la vuelta de mi casa? No, y lo sacaba. Pero mirá que lo tengo anotado como apunte que acá tiene que pasar tendría que pasar tal cosa, sí, pero no me la creo. No me la creo, no. Esta mina que voy a poner acá no me la puedo encontrar en el ascensor de mi casa. Entonces no lo voy a poner. Así fue todo el tiempo, la idea de es la clase media que yo conozco. Son mujeres de clase media que yo conozco. No son de clase alta. Hay algunas de clase alta que también conozco y están en el libro. Pero son de clase media, son de acá. Son de acá, son como nosotros y yo podría eh, tomar un café con ellas, estar ahí en el bar de Laura y charlar con ellas y gente, no es gente retrógrada, no es gente intelectual, tampoco es gente tonta, es gente fuerte, es gente vulnerable, pero no es que gente traumada. eh, y bueno, mantener siempre ese verosímil, ¿viste? Claro, te referís a esas historias que cuentan los personajes que quizás uno vive en la vida cotidiana y que en general se tienden a minimizar por pensar que no son historias grandilocuentes, ¿no? En otra entrevista que hicimos, me dijiste que el género policial o los géneros populares, pero en ese momento estábamos hablando del policial, era denostado, no era tenido tanto en cuenta para entregar premios súper reconocidos y prestigiosos literarios. ¿Te parece que pasa lo mismo cuando se escribe de amor, cuando se escribe sobre los sentimientos como es lo que habla Cora y en el mundo en el que se maneja Cora Bruno? No creo que el tema del amor está en las grandes obras literarias, ¿no? Y está en la vanguardia y está en todos lados. El tema del amor, que es un tema difícil, está en Scott Fitzgerald, está en cualquiera. No creo que en ese sentido sea menospreciado. Eh, pero el policía sí, ¿no? Siempre, yo digo que son capaces de entregarle el Nobel a Bob Dylan, pero son incapaces de haberle entregado el Nobel a George Simenon, a Patricia Highsmith, no sé, a P.D. James, ni hablar de Chandler, ¿no? O sea, se lo podés dar a Hemingway, pero no se lo podés dar a Chandler. Eh, a Elmore Leonard, no sé, a tipos muy importantes y grandes escritores, eh, James Elroy, etc. En el sentido, te quería decir algo más con respecto a la clase media, ¿no? La clase media sí que es denostada en la literatura argentina. Hay una vieja tradición de denostarla. ¿Por qué? Porque en el marxismo son los pequeños burgueses de cuarta, ¿viste? Que tienen aspiracionales. Después, toda la literatura nacional y popular era el medio pelo, ¿no? Creado por Jaureche. Siempre es la clase mierda en el fondo, ¿no? Como se lo llegaron a decir.
Y yo hago una reivindicación de la clase media porque yo formo parte de ella, nací en una clase media baja, porque creo que además la clase media es algo mucho más que una clase, es un conjunto de valores de la Argentina. Y yo además la miro con ternura y con admiración en parte, digamos, ¿no? Me parece que la clase media cada vez está más achicada en la Argentina y sin embargo es bien, como decía Borges, me quedo con la clase media, ¿no? Ni que la clase alta y la clase baja siempre están muy ocupados en el dinero, en el tema del dinero, decía Borges, una butad, ¿no? Me quedo con la clase media y sus valores. Claro, era una clase media de la década del 70, todavía era muy caudalosa y muy progresista en el sentido del progreso verdadero, ¿no? Y entonces, este territorio de la clase media, yo no lo veo para tomarle el pelo, siendo que la novela tiene un toque de comedia, ¿no? O sea, está mirada con ternura, ¿no? Que es la ternura con la que yo veo el amor, ¿no? Cuando yo veo, pues yo viví épocas tormentosas, de grandes dolores, de obsesiones, de, de- de cosas embromadas, jorobadas, ¿no? Hoy cuando me miro desde lejos me horroriza eso, y cuando lo miro en otro me produce ternura, me produce, mirá cómo somos, mirá cuando nos enamoramos, mirá cuando desconfiamos, mirá cómo somos ahí, ¿no? A mí me parece que la ternura es algo que la literatura argentina le cuesta, le parece que es una concesión, y yo la veo como algo, tanto la comedia, no la parodia sí hay más ejemplos, ¿no? Porque yo soy muy vivo y parodio tal cosa, o soy satírico sobre tal cosa, pero en cambio yo lo que quería era una comedia tierna, además de que tuviera suspenso, ¿no? Una comedia tierna. Eh, John Ford, que es quizás el artista que más influyó en mí en toda mi vida, eh, John Ford está lleno de pequeños personajes de la vida cotidiana, que ninguno es intelectual, que todos hablan distinto, que todos tienen, y él los mira con ternura. Y siempre recuerdo lo que Orson Welles le decía, dijo de Ford, ¿no? Que era un poeta y un comediante. Lo de poeta se podía entender, pero un comediante, ¿no? O sea, alguien que tenía ese toque que hacía que aún en las películas más épicas y dramáticas hubiera esa mirada tierna hacia el mundo, digamos, ¿no? Eso es lo que hay En, un poco en Cora, ¿no? O intenté que estuviera en Cora, ¿no? en Cora, en la novela, me parecía que había como un diálogo entre dos mundos. Por un lado, el íntimo, el privado, que tiene que ver con el trabajo de Cora y además la propia historia de cada personaje, y también con la degradación argentina. Digamos, era como un ida y vuelta, un diálogo entre lo público y lo privado. ¿Cómo crees que se relaciona, si es que le encontrás alguna relación entre esa degradación pública o degradación argentina en el ámbito privado? Eh, qué pregunta difícil me haces. Yo creo que Cora, yo la concebí como un refugio. Cora es esa clase de novela que yo busco en otros, últimamente no la encuentro, eh, que sea como un refugio precisamente de la degradación argentina, ¿no? Yo en la pandemia me mantenía muy unido a editores del mundo, a escritores que estaban en Zoom y todo. Y me decían, mira, el libro, después de esto el libro se termina. Después de esto las librerías se terminan. Y había grandes Zoom internacionales que hablaban de, ¿qué pasó? Las librerías salieron más fortalecidas que nunca. Hay más librerías, las librerías de cercanía son más importantes que las grandes cadenas hoy todavía. Es una cosa impresionante. Y además, el gran fenómeno editorial de nuestros tiempos, lo que más vende en la Feria del Libro, lo que más venden en las ferias de todos lados y lo que más venden en las librerías de todo el mundo occidental al menos, es lo infanto-juvenil. ¿Por qué? Porque un montón de chicos se aficionaron al libro, y cuando digo libro papel, porque sigue siendo el 7%
de las ventas en libro digital, se aficionaron porque estaban encerrados, porque vos podés estar frente a una pantalla 6, 7, 8 horas, en un momento tenés que descansar de la pantalla. ¿Y cómo descansás de la pantalla? No te puedes ir de una pantalla a la otra. ¿Cómo descansás? Bueno, descansás con el libro. Y ahí empezó un proceso donde también los grandes empezaron a leer más. De hecho, en Europa hay un boom de la literatura, de la compra de libros, contra todo pronóstico, ¿no? Ya estaba liquidado eso, ¿no? Estaba liquidado y de repente se convierte en un boom. Casi se recuperan las ventas de la década del 90, que fue en España, por ejemplo, que fue una época de oro. ¿Y qué pasó? Bueno, que este increíble artefacto, ¿no? Tan complejo, sigue funcionando. Y yo lo que noto ahora, que no notaba antes de la pandemia, es que mucha gente amiga mía desaparece durante un día y medio. Antes no desaparecía. Esa gente se autorregula, dice, ahora estoy conectado con la toxicidad del mundo y sobre todo con la degradación argentina. Ahora no, ¿sabes qué? Me autoimpongo estar fuera del mundo ese, porque es intolerable estar siempre juntos. Entonces yo pensé, bueno, esta novela, tratar de no mancharla con la política, de tratar de no meterla con la política, que sea un refugio, ese refugio que yo quisiera, ¿viste? Esconderme durante un día y medio, leerla, estar fuera de las pantallas y fuera de la realidad. En esta autorregulación que me parece que empezamos a hacer, muy sana para la cabeza, ¿no? Ujú. Hay un pasaje en la novela cuando Cora, digamos, no quiero spoilear, pero empieza a trabajar en una empresa y en un piso distinto, en conjunto, y hay en ese pasaje, en esa escena, eh, habla sobre los compañeros y que le ofrecen toda la ayuda tecnológica y el análisis de datos que ella necesite y que lo puede pedir en caso de que haga falta, y entonces ella dice que no necesita eso, ese análisis de datos, ni las cuestiones tecnológicas ni técnicas, porque son analfabetos emocionales. ¿Crees que nosotros nos estamos convirtiendo en analfabetos emocionales en la época de hoy? Digámoslo en el contexto. Esta es una especie de Prosegur, ¿no? Se llama Escudo Sur, que Claro. trata a una pequeña detective para fidelizar a sus clientes de alta gama, que son CEOs, gerentes generales, etcétera. Que yo sepa, esto no se produjo nunca, me lo imaginé simplemente, ¿no? Pero lo que ella dice en verdad es, no sirve que estos hombres que hacen esto, que son musculares, analicen, porque no tienen inteligencia emocional para entender esto. No tienen inteligencia emocional para entender el amor, para entender bien el secreto, ¿no? Porque es una novela que trata sobre el secreto también, ¿no? El secreto, yo siempre, una vez escribí un cuento en que un pibe empieza a entrar en todas las cuentas, empieza a hackear a toda su familia, ¿no? ¿Qué pasaría, no? ¿Qué pasaría si hackeáramos a toda nuestra familia y estuviéramos todos los días mirando qué dicen, ¿no? Descubriríamos vidas secretas, cosas increíbles en la mayoría de ellos, ¿no? Esto es algo por lo cual siempre los presidentes argentinos se hacen aficionados a los servicios de inteligencia, porque les traen a las 7 de la tarde los partes de inteligencia de todos nosotros, lo que decimos, pero no nosotros, porque que yo diga no importa mayormente, pero sí sus propios ministros, su propia familia. Hay un momento que pinchan los teléfonos de todo el mundo y los teléfonos, los mails y todo, ¿no? Pero más allá de este asunto de los servicios de inteligencia, ¿qué pasaría si nosotros pudiéramos mirar todo eso, ¿no? Seguramente descubriríamos que muchas personas son lo que no parece que son, ¿no? Muchas personas muchas personas no son de una sola pieza, tienen varias piezas, ¿no? Tienen varias piezas, o tiene otro lado de la casa que nosotros no vemos,
y son distintas. A mí ese tema siempre me fascina, ¿no? Que hay, justamente todas las novelas de Magritte, de Simenon, tratan de meterse dentro de 2 o 3 casas de París para contar lo que pasa ahí adentro, ¿no? Y tratar de entender lo que pasa ahí adentro. Muchas veces pasan, bueno, no solo cosas pecaminosas y no solo cosas criminales, sino cosas para entender qué hay detrás de la puerta, qué hay puertas adentro, qué hay puertas adentro de la cabeza, ¿no? En muchos casos. Entonces yo creo que a mí me parece muy interesante por eso de alguna manera es lo que escribí con Remil, que era un espía, y por esto esta es una espía de menudencias, ¿no? Es una espía de pequeñas vidas. Recién hablabas de secreto, ¿no? Cómo desentrañar ciertos secretos. Y mientras leía este pasaje, digo, esta cuestión tecnológica y este cómo descifrar esos secretos también se da en el ámbito de la literatura cuando la relacionamos con la inteligencia artificial. Que todo el tiempo preguntamos a escritores y a periodistas, ¿la inteligencia artificial va a poder hacer de escritor? ¿Va a poder escribir? ¿Va a poder tener la sensibilidad de un escritor? Entonces, esta pregunta ahora te la hago a vos. ¿Crees que la Sin duda, inteligencia artificial... ¿Sí? sin duda, lo va a poder hacer, sin duda. Estuvimos en hay un famoso hacker que fue, como siempre, tomado por Telefónica de España y lo convirtió en un director, que es el que está desarrollando inteligencia. Y nos dijo que en 5 o 10 años, es decir, el nivel de aprendizaje de la inteligencia artificial es tremendo, por eso es que quieren regularlo de alguna manera, porque vulnera cualquier cosa. Así que no me cabe la menor duda que si vos ponés, quiero escribir una novela a lo Pérez Reverte sobre la Argentina, dentro de 10 años lo vas a poder tener, ¿no? ¿Eso quiere decir que va a desaparecer Pérez Reverte? No, creo que no. Como siempre, conviven las cosas. Digo, tenemos que aprender esto. Sí, terminaron las cámaras de fotos con rollo, sí, te lo acepto, ¿no? Pero se decía, termina la televisión, acabó con la radio. No, la radio, digamos, los radioteatros pasaron a la tele, las orquestas en vivo pasaron a la tele, y la radio se convirtió en noticias, en cotidianidad, etcétera. Bueno, pero mirá que la televisión va a matar al cine. No, ves series, ves telefilms incluso, pero el cine continúa. Bueno, el DVD destruye el cine. Bueno, no, lo reconfigura porque no sé qué, bla, bla. Después, y todo es así. El diario, murió el diario. Murió el diario hace 10 años. Los dueños de la nación creían que se había muerto la nación. Es decir, listo, está terminado esto. Bueno, no, tiene 380.000 suscriptores de pago la nación. ¿Cómo sigue? Con otros medios. ¿Se murió el papel? No, yo lo recibo en mi casa, el papel todavía. Es combinable. Se empiezan a combinar las cosas. Por lo tanto, yo creo que el libro va a continuar. La generación de historias va a continuar, por más que vos quieras tener tu propio libro sobre a la manera de... Pero bueno, también es cierto que el hombre es subjetivo y si un verdadero artista siempre sale con sorpresas que son imprevisibles, son más imprevisibles por ahora que la inteligencia artificial, ¿no? Y me parece que no debemos verlo como un apocalipsis en este área, ¿no? Después por ahí en áreas de defensa, ¿viste? De vulneración, no sé, se meten con la... Bueno, después hay otros problemas que pueden llegar a tener, que es lo que tienen tan preocupado a las personas y a las corporaciones y al gobierno. Te hago la última, muy, muy cortita para terminar y agradecerte. Si tuvieras que definir en 3 palabras Cora, ¿cuáles elegirías? Un grupo de mujeres que se meten en quilombos. Es Bueno, Jorge, una frase de mi propio editor Mariano Valerio. Creo que es bastante... bueno, muchas gracias Jorge por haber pasado por Cuida, el canal de Jenny el Ateneo en YouTube. Estuvimos hablando hoy de Cora, la nueva novela, para leer sobre mujeres que se meten en quilombos. Muchas gracias, Jorge. Gracias a vos, ¿eh?